El método simplex es un método para la resolución de sistemas lineales, para modelos en los que se requiere encontrar el valor óptimo, ya sea para minimizar o maximizar, sobre todo cuando se tienen más de dos variables. En el caso de dos variables tenemos el método gráfico, sin embargo el método simplex lo podemos utilizar para más de dos variables o aún en el caso de dos variables, como veremos en esta presentación, en donde se analizan el método de programación lineal con el método gráfico y también con el método simplex a fin de comparar los resultados. Veremos que ambos métodos son equivalentes y de ahí se podrá generalizar el uso del método simplex para más de dos variables. En el método simplex generalmente se utilizan más de dos variables. Los problemas de maximización o minimización se van trabajando a través de un algoritmo implementado por medio de una tabla en donde básicamente se incluyen los coeficientes de las variables de cada uno de las funciones objetivo y de las restricciones del modelo. También se incluyen las variables de holgura para transformar las desigualdades en igualdades. Vamos a considerar el modelo simplex como un método o algoritmo basado en una serie de pasos que nos permiten resolver un problema a través de esta técnica. Primeramente, el problema debemos traducirlo en términos de un modelo matemático, el cual va a estar formado por desigualdades de primer grado. Estas desigualdades las vamos a transformar en una serie de ecuaciones, incluyendo lo que se conoce como variables de holgura. Una vez que tenemos nuestro modelo en términos de ecuaciones lineales, vamos a formar una tabla con los coeficientes y después en esta tabla vamos a identificar lo que es la columna de óptimo. Posteriormente, identificando la variable a reemplazar, vamos a definir nuevos renglones y a identificar la mejor solución. Estos 7 pasos nos van a permitir entender lo que es el método simplex en la idea básica. Las variables de holgura nos permiten convertir una desigualdad en una igualdad. En este ejemplo, 6a más 4b menor o igual a 24 la podemos convertir agregando una variable x que va a representar la diferencia entre lo que estemos calculando en la desigualdad y lo que faltaría para que la expresión se igualara con 24. Consideremos el siguiente ejemplo como base del desarrollo de esta presentación, tanto con el método gráfico como con el método simplex. En ambos casos vamos a comparar los resultados, que serán fáciles de ver. El problema trata de maximizar la función 2a más 3b, sujeta a dos restricciones. La primera, 2a más b menor o igual a 4, y la segunda, a más 2b menor o igual que 5. Se incluye la especificación de las condiciones triviales, ab mayor o igual a 0. Ya tenemos nuestro nuevo modelo, incluyendo ahora en la función objetivo las variables de holgura con coeficiente 0, y dentro de las restricciones también cada una de las variables, en este caso fueron 2, una por cada restricción, y con ecuaciones en lugar de desigualdades. Aquí tenemos la representación del modelo matemático en términos de una gráfica. Tenemos el plano bidimensional con los ejes de coordenadas A y B y las dos rectas que representan cada una de las restricciones. Donde están los círculos podemos ver el área de soluciones factibles con las restricciones triviales, por lo cual esta área de soluciones factibles queda limitada al primer cuadrante. Vemos que nuestra representación en el plano bidimensional nos permite tener una visión muy clara de lo que es el problema y las posibles soluciones, entre las cuales queremos identificar
la óptima, es decir, la que nos reditúe el valor máximo. En el área de soluciones factibles debemos encontrar los puntos que intersectan tanto a los ejes de coordenadas como los que se intersectan en varias rectas, ya que ellos representan los puntos donde puede estar el valor que buscamos, el valor óptimo. En este caso tenemos dos intersecciones con los ejes de coordenadas, uno con el eje de las y, que es el punto 0,2.5, con el eje de las x, el 2,0, y un punto de intersección entre las rectas, que es el 1,2, el cual obtenemos resolviendo el sistema de ecuaciones simultáneas. Entre estos tres puntos, que se denominan puntos críticos, evaluando en la función objetivo, encontramos los valores 7.5, 4 y 8 respectivamente, del cual podemos observar que 8 es el máximo. Vamos ahora a trabajar con la tabla simplex, una vez que ya tenemos los resultados que nos van a servir como referencia, y vamos a construir esta tabla o arreglo utilizando los coeficientes de las variables. En el primer renglón y cargado al lado derecho tenemos las variables AB y las variables de holgura XY. En la primera columna tenemos dos ceros que corresponden a las variables, bueno, a la aportación de las variables de holgura, que es 0, y la columna CJ, que corresponde en este momento a las variables XY. Después tenemos en esa misma columna el renglón ZJ y la diferencia CJ menos ZJ. En la tercera columna tenemos los valores que representan las cantidades que restringen nuestras ecuaciones de restricción, precisamente 4 y 5, y 0, que es el valor CJ, que se obtiene multiplicando los valores de la primera columna con los de la tercera. Después tenemos los coeficientes de la variable A en la función objetivo, que es 2, y los coeficientes en las restricciones 2, 1. En la siguiente columna el coeficiente de B en la función objetivo y los coeficientes de B en las restricciones 1 y 2. Después los coeficientes correspondientes de X y Y, que son las variables de holgura, 1 y 0 para la primera restricción, 0, 1 para la segunda. En cada uno de los valores del renglón penúltimo, ZJ, obtenemos el resultado multiplicando los valores de la primera columna, que en este momento tienen 0, 0, por los de la columna correspondiente. Obviamente nos van a dar 0 en cada caso, y el último renglón lo obtenemos por diferencia del segundo renglón, que es el CJ, y el penúltimo ZJ. Entonces 2 menos 0 es 2, 3 menos 0 es 3, 0 menos 0 es 0 y 0 menos 0 es 0. Esta es nuestra primera tabla simplex, con la que vamos a empezar a hacer las iteraciones dependiendo de los indicadores que vayamos obteniendo. El paso siguiente consiste en identificar la columna de óptimo. En este caso tenemos que observar los valores que se encuentran en la última línea, en la línea CJ menos ZJ. Observamos que la columna B es la que tiene el valor más grande, que en este caso es 3. Esa es ahora nuestra columna de óptimo. El siguiente paso consiste en identificar el renglón a reemplazar. En este caso dividimos cada uno de los valores de la columna de óptimo correspondientes a X y Y entre el valor que hemos identificado en la columna de óptimo, que es 3. Observamos el valor más grande, que en este caso corresponde a Y, y entonces Y va a ser la variable que va a salir y va a ser sustituida por B, que es la que contiene la columna de óptimo. El nuevo renglón lo vamos a calcular dividiendo cada uno de los elementos del renglón Y
entre el elemento interseccional que resulta de observar la columna de óptimo y el renglón de la variable a sustituir. En este caso dividimos 5 entre 2, 1 entre 2, 2 entre 2 que da 1, 0 entre 2 que es 0 y 1 entre 2. Podemos dejar los valores en forma fraccionaria o en decimal, aunque es más correcto y más exacto manejarlos en forma fraccionaria. En una nueva tabla simplex observamos el nuevo renglón que hemos calculado con la variable y. En x lo dejamos en blanco porque vamos a calcular los nuevos valores. Tenemos todos los demás elementos que se van a conservar en este paso, y a continuación vamos a calcular el nuevo renglón de la variable x. El nuevo renglón para la variable x lo calculamos de la siguiente manera. Escribimos en la primera columna los valores anteriores que tenía la variable x, y a estos les vamos a restar el elemento interseccional de la columna de óptimo y el renglón de x anterior. Esto lo multiplicamos por el nuevo renglón que acabamos de calcular en la tabla anterior, que corresponde a la variable b. Entonces multiplicamos y después hacemos la diferencia con la primera columna, obteniendo los resultados que se observan en la tabla. Bien, la nueva tabla, la segunda, la vamos a completar haciendo los cálculos correspondientes. En la primera ya hemos puesto el valor de 3 que corresponde a la aportación por unidad que tiene la variable b, y en la variable x sigue estando el valor 0. Multiplicamos 0 por 3 medios, que es 0, y le agregamos 3 por 5 medios, que es 15 medios. Es la utilidad total que obtenemos en esta primera iteración. Después multiplicamos 0 y 3 por la columna A, que sería 0 por 3 medios, más 3 por 1 medio, que nos da 3 medios. Luego 0 por 0 más 3 por 1 nos da 3, 0 por 1 más 3 por 0 nos da 0, y finalmente 0 por menos 1 medio más 3 por 1 medio nos da 3 medios. Hacemos la resta del renglón CJ menos el renglón ZJ, empezando en la columna A. Entonces 2 menos 3 medios es 1 medio, 3 menos 3 es 0, 0 menos 0, 0, y 0 menos 3 medios, menos 3 medios. Esta es nuestra segunda tabla simplex, y observamos que en la columna de A tenemos un valor positivo. Este valor nos indica que todavía podemos alcanzar un valor más alto en nuestras utilidades, o en el valor máximo que estemos calculando, y mientras que en este último renglón existan valores positivos, hay una posibilidad de mejorar el resultado. En este momento podemos hacer una comparación con los resultados obtenidos en el método gráfico. Observamos que tenemos la variable A con un valor de 0 y la variable B con un valor de 5 medios o 2.5 en decimal. Esto arroja una utilidad o un valor para la función objetivo de 15 medios, que corresponde a 7.5, el cual es el primer valor que teníamos en los puntos críticos que habíamos identificado en el método gráfico. Bien, ahora identificamos la columna de óptimo, la correspondiente a la columna A, que tiene valor de 1 medio, y el renglón que va a salir, la variable que sale es la variable x, haciendo los cálculos que hicimos en la primera iteración, es decir, dividiendo los elementos interseccionales de cada renglón o de cada variable entre el valor de la columna de óptimo, es decir, entre 1 medio. Obtenemos ahora el nuevo valor para la variable A, dividiendo cada uno de los elementos anteriores entre el elemento interseccional de ese renglón, y los demás los vamos a calcular en el paso siguiente.
de nueva cuenta el renglón B lo calculamos mediante la fórmula renglón anterior menos elemento interseccional por el renglón nuevo que está en la variable A, la variable que acabamos de calcular anteriormente. Obtenemos los nuevos valores para el renglón B. Nuevamente calculamos los demás elementos multiplicando cada uno de los elementos de la primera columna por los correspondientes en la tercera, cuarta y demás columnas. Entonces tenemos que en el primer caso es 2 por 1 más 3 por 2 nos da 8. Después 2 por 1 más 3 por 0. Después 2 por 0 más 3 por menos 1. Después 2 por 2 tercios más 3 por menos 1 tercio. Y 2 por menos 1 tercio más 3 por 2 tercios. Con esto hemos obtenido el renglón ZJ y entonces el segundo renglón se lo restamos a este obteniendo 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, 0 menos 1 tercio, menos 1 tercio y 0 menos 4 tercios, menos 4 tercios. Ya no tenemos valores positivos y esto nos indica que hemos llegado al final del cálculo para este problema. Finalmente podemos observar en la gráfica que el método simplex recorre los vértices del área de soluciones factibles. Comenzamos en el origen, que es el punto 0, 0, tomando las variables de holgura como primera opción. Después subimos hasta el punto 0,2.5, que es una de las intersecciones que contiene el área de soluciones factibles, y después bajamos hasta el punto 1,2, en donde obtuvimos el valor óptimo. Ya no fue necesario hacer una tercera iteración para ir a la siguiente intersección, que sería la de 2,0, sino que en ese momento se encontró el valor óptimo. Espero que con este material te puedas guiar en la solución de los problemas del método simplex. Y recuerda que es muy importante tener comunicación y trabajar en equipo.